Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos saben que es un privilegio estar en la casa del Padre? Qué hermoso momento de alabanza y de adoración. A eso es lo que el Señor nos ha llamado, hermanos. A exaltar su nombre, a adorar su grandeza. No hay lugar más especial que estar en su casa, en su presencia, en su templo, rindiéndole alabanza y adoración al único que es digno. Denle un fuerte aplauso al Señor. Abre su Biblia en el libro de Jueces capítulo 6. Libro de Jueces capítulo 6. Vamos a estar tratando un tema que hemos titulado Venciendo en lo imposible. Jueces capítulo 6 nos habla la historia de un líder, de un caudillo que tuvo el pueblo de Israel. Un hombre muy usado por Dios, quien está en la lista de los héroes de la fe. Estamos hablando de Gedeón. El que tiene Jueces capítulo 6, verso 1, puede decir amén. Leemos la palabra del Señor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Bien, ¿qué ocurría en los tiempos de Gedeón, hermanos? El pueblo de Israel venía de 40 años de vivir en paz. Los últimos jueces que habían existido antes de Gedeón habían sido Débora y Barak, quienes habrían librado luchas en favor del pueblo de Israel y habían vencido por la mano del Señor. Y dice la palabra que hubo 40 años de paz y de tranquilidad en toda la tierra. Israel, el pueblo de Israel, estaba bendecido, estaba próspero. El pueblo de Israel estaba gozando de un buen tiempo, de un buen momento. Había paz, no había guerra, no estaban siendo oprimidos ni esclavizados por nadie. Pero como sucede muchas veces, cuando las personas se han acostumbrado a un estilo de vida donde están cómodos, siente que todo lo que tienen a su alrededor, siente que todo lo que poseen en su mano se debe a su esfuerzo, a su capacidad y a su intelecto. Sienten que ya no dependen de Dios, sienten que buscar de Dios y que andar en sus caminos ya no es necesario porque lo tienen todo. ¿Cuántos dicen amén? Esto sucedió con el pueblo de Israel, y es por eso que vemos que en el versículo 1 del capítulo 6 dice que Israel hizo lo malo delante de los ojos del Señor, y que el Señor los entregó en manos de Madián. Madián era un pueblo extranjero, enemigo de los israelitas, un pueblo con un ejército numeroso, que se había aliado incluso a otros ejércitos, y ellos sometían a quien podían. Y como Israel había hecho lo malo delante de los ojos del Señor, dice que el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Qué ocurría durante estos 7 años? Cada vez que llegaba el tiempo de la cosecha,
Los madianitas con todos sus ejércitos, sus soldados a caballo, llegaban, y cuando los israelitas estaban contentos porque iban a cosechar lo que habían trabajado durante todo el año, venían los madianitas y se lo arrebataban todo y los dejaban sin nada. Y esto ocurrió, hermanos, por 7 años, obligando a los israelitas a esconderse en cuevas, a hacer túneles donde poder producir. Vivían con miedo, con duda y con temor. Entonces ocurría algo dentro del pueblo del Señor. Ellos estaban viviendo tiempos difíciles y clamaron al Señor. Y le dijeron: Jehová, estamos cansados de esto que estamos viviendo. No somos libres. No podemos disfrutar del trabajo de nuestras manos. Lo que emprendemos cuando está a punto de dar fruto, viene nuestro enemigo, nuestro adversario, y nos los arrebata. Estamos empobreciendo cada día más. Ellos clamaron al Señor después de 7 años de angustia y de dolor. Y ellos vivían temerosos. ¿Sabe por qué? Porque Israel pensaba que su problema era Madián. Israel pensaba que su problema eran los madianitas. Ellos pensaban que su problema era un ejército enemigo que era mucho más poderoso y mucho más grande en números. Y ese no era el problema de Israel. El problema de Israel no era Madián. La crisis por la que estaba viviendo el pueblo de Israel no se debía a los madianitas ni al poder de su ejército. La crisis que estaba atravesando Israel se debía a que se habían apartado de la voluntad de Dios. Y ellos durante 7 años no habían comprendido esto. Esto nos lleva a nosotros, hermanos, a pensar en que muchas veces nuestras aflicciones, nuestro problema, nuestro fracaso en el trabajo, en el negocio, en la familia, en nuestro matrimonio, no se debe, hermano, a quien tenemos enfrente. El problema que muchos hombres están atravesando en su hogar, en su matrimonio, no se debe a su esposa. El problema que mucha gente está teniendo en su trabajo no se debe a que tiene un mal jefe. El problema por el cual muchas personas están teniendo problemas en los negocios no se debe a que la economía de este país ha descendido. No, hermanos. No se debe a nada de eso. En muchos casos se debe, ¿sabe a qué? A que muchos se han apartado del propósito de Dios. Se han apartado del plan de Dios. Y es por eso que las cosas no le están saliendo como desean. Es por eso que cada vez se ven más sumergidos en una crisis. Es por eso que cada vez se ven más sumergidos en la aflicción, en el dolor. Las cosas no resultan, las cosas no salen. Y sienten como el pueblo de Israel que se van empobreciendo. El problema no es la falta de dinero. El problema no es el carácter de tu esposo ni de tu esposa. El problema no es que tus hijos son rebeldes. No, el problema no es que tienes un jefe malo. No. El problema, hermano, es que muchos se han desviado del propósito de Dios. Muchos han alejado sus ojos del Creador, siguiendo sus propios consejos, siguiendo su propia forma de pensar, y han dejado a un lado la palabra. Israel vivió esto durante 7 años. Luego de 7 años clamaron al Señor, pidiendo una ayuda, pidiendo una respuesta. Y el Señor envió un profeta. Vamos a ver lo que dijo el profeta. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo los hice salir de Egipto y los saqué de casa de servidumbre. Los hice libres de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. El pueblo clamó al Señor, cierto, clamó al Señor, pero ese clamor del pueblo también llevaba algo de queja.
Porque decía, hemos escuchado de nuestros antepasados que tú eras un Dios que nos librabas de la mano de nuestros enemigos. ¿Por qué nos tienes así ahora? Entonces Dios mandó a un profeta para recordarles los hechos que Dios había, con su mano poderosa, hecho en favor de su pueblo. Hay veces, hermano, que nosotros en nuestro caminar nos hemos desviado del propósito, nos hemos desviado de la senda correcta. Y para poder dar un giro en positivo, amado hermano, es necesario que nos acordemos de las cosas grandes que Dios hizo en nuestra vida al inicio de nuestro caminar en Cristo. Muchos perdemos de vista el propósito cuando olvidamos las cosas que Dios hizo por nosotros, cuando olvidamos de dónde Dios nos sacó, cuando olvidamos de dónde Dios nos levantó, cuando nos olvidamos de la sanidad que Dios hizo en nuestra vida, cuando Dios resolvió la crisis por la cual nosotros estábamos atravesando y que nos motivó a venir a sus pies. Cuando nos olvidamos de esas cosas, hermanos, y dejamos de ser agradecidos con Dios, desviamos nuestros pasos, perdemos la perspectiva, perdemos el rumbo y comenzamos a hacer las cosas no a la manera de Dios, sino de acuerdo a lo que nos dicta nuestro intelecto y nuestra propia opinión. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Entonces es necesario que nosotros hagamos un alto y nos acordemos de las cosas que Dios hizo en nuestra vida. ¿De qué fue lo que nos motivó a nosotros a estar aquí en este lugar? ¿En qué momento dejamos de ser agradecidos? ¿En qué momento perdimos el primer amor? ¿En qué momento comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera? Si usted se pone a ver, desde el momento en que usted empezó a hacer las cosas a su manera, las cosas no empezaron a resultar bien. Y el problema, como les dije, no es Madián. El problema es que nos hemos apartado del propósito de Dios. Dele un aplauso al Señor. Entonces el Señor responde al clamor de su pueblo, responde a la petición de sus hijos, de los israelitas, y decide, después de 40 años, levantar otro juez. En ese tiempo, ese era el periodo de los jueces. Ya había pasado el periodo de los patriarcas. El periodo de los patriarcas fue el tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob. El periodo de los jueces inició con Josué, terminó con Saúl. Pero en este tiempo era el tiempo de los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Hombres que Dios escogía y depositaba en ellos su espíritu para que liderizaran al pueblo, para que los guiaran, para que los gobernara y sobre todo para que los liderizara en medio de las batallas. Entonces Dios viene y llama a Gedeón y le dice la famosa frase: varón esforzado y valiente. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Varón esforzado y valiente. Y muchos cuestionamos nosotros la valentía y el esfuerzo real de Gedeón, y por qué razón Dios le dijo varón esforzado y valiente. En el momento en que Dios le habla a Gedeón, dice la Biblia que él estaba esparciendo el trigo, estaba sacudiendo el trigo en un lagar. Lo estaba haciendo en el lugar donde no se acostumbraba a hacerlo. ¿Por qué razón? Por miedo, por temor a ser sorprendido por los madianitas. Pero aquí hay algo poderoso, hermano. Dios siempre llama a la gente que está trabajando, a la gente que está haciendo algo. Si usted ve, cuando Dios llamó a Pedro y le dijo: ven y te haré pescador de hombres, Pedro estaba trabajando. Entonces, si usted quiere recibir un llamado poderoso de Dios, si usted quiere una promesa de parte de Dios, usted tiene que estar activo, usted tiene que estar trabajando, usted tiene que estar sirviendo. Porque Dios no se fija en los que están sentados. El Señor no se fija en los que están de brazos cruzados. Cuando hay alguien trabajando, cuando hay alguien sirviendo, cuando hay alguien forzándose, en esa persona Dios pone sus ojos, le hace el llamado y le da una promesa.
Dios llama a los que están ocupados. A los ociosos los llama el diablo para que cumplan con el propósito que él tiene también. Amén. Entonces Gedeón estaba trabajando. Y se le aparece el ángel de Jehová y le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente, tú eres el hombre que yo he escogido para que libertes a este tu pueblo de la mano de los madianitas. Y Gedeón le pone excusa al Señor y le dice: pero ¿cómo puedo ser yo la persona que tú uses? Primero, yo soy de la familia más pobre y más insignificante de la media tribu de Manasés. Y aparte de que pertenezco a la familia más pobre y más insignificante de Manasés, aparte de eso, soy el menor de mis hermanos. El que menos en cuenta tienen. El menospreciado de todos. Pero usted y yo, hermanos, estamos claros en que a Dios no le interesa nada de eso. A Dios no le interesa de qué familia tú eres, ni qué apellido tú llevas, dónde naciste, ni dónde te creaste. Dios te escogió desde que estabas en el vientre de tu madre con un propósito poderoso. Que no importa dónde tú te hayas criado, dónde tú naciste, dónde tú creciste, no importa los estudios que tú tengas, las capacidades que tú tengas, el propósito de Dios va por encima de eso. Porque cuando Dios llama a alguien, le da la certeza de que Él lo va a respaldar hasta el final. Si usted es inteligente, sabio, tiene títulos, gloria a Dios por usted. Pero eso no es necesario ni fundamental en el llamado de Dios. Amén. Porque si fuera así, Dios no hubiera llamado a hombres como Gedeón, no hubiera llamado a Pedro, no hubiera llamado a muchos otros hombres de los que nosotros hoy en día vemos como un ejemplo, por las historias que nos narra la Biblia. Entonces Gedeón le pone esta excusa al Señor, le dice: Señor, pero yo soy insignificante, yo no soy quien para que tú me uses. El Señor le dice: ve con esta tu fuerza, porque soy yo el que te mando. Vemos que el Señor le dice: soy yo el que te mando, o sea, soy yo el que te voy a respaldar, pero ve con tu fuerza también. El Señor siempre demanda esfuerzo de parte nuestro. El Señor siempre demanda que nosotros trabajemos, nos esforcemos y paguemos un precio. Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces vemos que el Señor le da una señal a Gedeón. Gedeón le dice: yo quiero estar seguro de que tú eres Dios y de que yo estoy hablando con el ángel de Jehová. Y viene y trae una ofrenda de alimentos y la pone sobre una roca. Y dice que el ángel del Señor, con la punta del báculo, tocó la ofrenda de Gedeón, y de la roca comenzó a salir una llama que consumió la ofrenda de Gedeón. Y eso fue señal para Gedeón de que no era cualquiera el que lo había llamado, no era un simple mortal, de que el que lo había llamado era el Dios de los ejércitos. Entonces, después que Gedeón recibe esta confirmación de su llamado, después que Gedeón recibe este mandato de Dios de libertar al pueblo de Israel de manos de los madianitas, Gedeón comienza a prepararse y comienza a tomar decisiones en su vida. Yo les había dicho al inicio que el pueblo de Israel se había descarriado. Muchos de los israelitas adoraban a dioses extranjeros, se habían vuelto idólatras, tenían imágenes en sus casas. Y en la casa de Gedeón había imágenes, había una imagen a Baal. En la casa de Gedeón se adoraba a Baal. Y cuando Gedeón recibe esa revelación del Señor, cuando Gedeón comprende que él no lo estaba llamando un hombre, cuando Gedeón entiende que el que le estaba haciendo el llamado a levantarse y a conquistar era Jehová, Dios de los ejércitos, Gedeón toma una decisión trascendental que marca el inicio de su llamado. Gedeón se levanta y quiebra, hermano, el altar que había en su casa ofrecido a Baal. Usted tenga presente que cada vez que usted vaya a librar una batalla,
Cada vez que usted se esté preparando para conquistar un terreno que Dios le ha prometido, usted tiene que cortar con todo lo que desagrada a Dios. Usted tiene que quitar de su camino todo aquello que sea impedimento para que el poder de Dios pueda fluir. La palabra de Dios está, la promesa de Dios está, pero yo tengo que quitar todo lo que estorbe el fluir de Dios en mi vida, en mi ministerio y en mi llamado. Si Gedeón no hubiera cortado con esa idolatría, si Gedeón no hubiera cortado con ese altar, hermano, no hubiera obtenido la victoria. Y esa decisión que él tomó casi le provoca la muerte. ¿Por qué? Porque en su familia hubo quienes se opusieron y dentro del pueblo hubo quienes se sintieron ofendidos con esta acción de él. Cuando tú comienzas, hermano, a tomar decisiones radicales en tu vida con tal de corregir tus pasos, de corregir tu casa, de corregir tu matrimonio, hermano, tú vas a causarle molestia a mucha gente, pero es lo que tú tienes que hacer, es fundamental para tú poder alcanzar la victoria que el Señor te ha prometido. Tienes que cortar con lo sucio, tienes que cortar con lo anatema. Muchas veces tienes que cortar con relaciones indebidas, relaciones que no son provechosas. Hay cosas dentro del corazón del cristiano que tienen que ser arrancadas para que el poder de Dios pueda fluir a través de su ministerio. Puede haber mucho llamado de Dios, puede haber mucho talento, puede haber muchas capacidades y muchos dones, hermanos, pero si en nuestro interior no ha sido arrancado lo que impide el fluir de Dios, no vamos a poder avanzar. ¿Me está comprendiendo? Y eso Gedeón lo tuvo clarito en el momento en que inició. El momento de cortar con las cosas que desagradan a Dios. De arrancar de raíz todo lo que sea anatema, todo lo que sea de desagrado a Dios, todo lo que sea un impedimento, un obstáculo en nuestro caminar. Después que Gedeón hizo esto, hermano, emprendió camino. Y los adversarios eran un ejército de 135,000 hombres. Un ejército grandísimo. Y no solamente 135,000 hombres, eran hombres a caballo, eran hombres armados, eran hombres diestros, utilizando sus armas, su arco, su flecha, sus lanzas. Eran hombres que desde niños habían sido entrenados, no eran cualquier cosa, hermano. Estaban preparados para guerrear, estaban preparados, hermano, para deshacer al enemigo. No eran cualquier cosa. Por eso es que Israel le tenía miedo. Y por eso es que muchos otros pueblos le tenían miedo. Eran numerosos, eran verdaderos soldados. Y Gedeón hace el llamado y solamente logra reunir a 32,000 hombres. 135,000 versus 32,000. Era una diferencia enorme, una diferencia de 4-1 entre Madián e Israel. Si usted ha tenido la oportunidad de ver un juego de fútbol y el juego está reñido y están jugando 11 contra 11 y a uno de los dos equipos le expulsan a un jugador y quedan jugando 11 contra 10, usted ve que el equipo que perdió a un jugador, por lo general, merma en su funcionamiento. Ahora imagínese 135,000 versus 32,000. Una diferencia de 4-1. Era imposible que los israelitas vencieran. Porque aparte de que eran muchísimo menos, eran hombres que ni siquiera estaban entrenados en batalla. Estos eran hombres jóvenes. Y yo les dije que veníamos de 40 años de paz. O sea, esta gente no estaba pensando en guerra. Imagínense que Gedeón, el que los liderizaba, era un agricultor. Era imposible que vencieran. Levanten la mano al que Dios lo ha llamado a cosas imposibles. Levanten la mano si Dios lo ha llamado a cosas que son imposibles. Si a usted Dios lo llamó a cosas imposibles, esté seguro de que fue Dios el que lo llamó. Porque si usted escuchó una voz que lo llamó a hacer algo que es sumamente sencillo, yo no creo que sea Dios.
Porque Dios llama a cosas grandes, a cosas sobrenaturales, a cosas que van más allá de nuestro entendimiento y de nuestras capacidades. Y es por eso que siempre la reacción del ser humano, cuando Dios lo llama, es decir, yo no puedo. Fíjese el caso de Moisés. Yo no puedo. Yo soy tartamudo, Señor, yo no sé hablar. Dios siempre te llama a hacer cosas que para ti son imposibles. Cuando llamó a Jeremías, Jeremías dijo, no, Señor, yo soy un niño. No, yo no puedo. Entonces Dios siempre llama a cosas imposibles. Y lo más asombroso de todo es que siendo 32,000, Dios le dice a Gedeón, ustedes conocen la historia, dile a todo aquel que tenga miedo, aquel que tenga pánico, aquel que le tiemblan las piernas, aquel que esté sudando frío, que se vaya para su casa. ¿Se fue un grupo o no se fue un grupo? Se fue más de la mitad. Quedaron 10,000. Quedaron 10,000 solamente. Mucho más difícil sería, inimaginable, impensable de que ellos pudieran vencer. Pero el Señor vuelve y le dice a Gedeón, Gedeón, llévalos a tomar agua. El que se agache y beba agua, me lo separas de aquel que lleve agua con la mano a su boca y comienza a lamerla como perro. Resulta que este segundo grupo fueron 300 y Dios le dice que el resto lo mandara para su casa. ¿Qué significa esto? Dios siempre nos va a llevar a un punto en que nosotros reconozcamos en que con nuestras fuerzas no se puede. Por nuestros medios no podemos. Con nuestra capacidad es imposible. Con nuestros recursos no hay manera. Dios siempre nos va a llevar a ese punto. En algún momento de tu vida, en algún momento de tu llamado, Dios te va a llevar a ese punto. ¿Sabes para qué? Para que cuando Él te dé la victoria, a ti no se te pase por aquí pensar que lo lograste por tu capacidad o por tu fuerza. En algún momento de tu ministerio, Dios te va a llevar a un punto como el que llevó a Gedeón. ¿Usted cree que Gedeón estaba contento cuando Dios le iba quitando soldados? No. Él solamente decía, Dios dijo que me iba a dar la victoria. Pero créame, él no estaba contento porque Dios le iba quitando gente. Al contrario, eso le preocupaba. Pero lo sostenía la palabra que Dios le había dado de que lo iba a respaldar. En algún momento de tu vida ministerial, Dios te va a llevar a ese punto en que vas a sentir que no puedes, que es imposible. Dios te va a llevar a ese momento donde no vas a tener el recurso a mano, donde no vas a tener la capacidad intelectual, donde no vas a tener incluso ni la fuerza para poder hacerlo. Dios te va a llevar a ese punto para que tú reconozcas que solamente depende de Él y de más nadie. No vas a depender ni de tu líder, ni de tu esposo, ni de tu esposa, ni de tu papá, ni de tu mamá. En esos momentos solamente vas a depender de Dios. Te vas a sentir tan solo, pero tan solo, que no te va a quedar remedio que alzar tus ojos a los montes y mirar de dónde viene tu socorro. Y vas a entender que tu socorro viene de Jehová. Porque ¿sabes qué? Vas a buscar gente a tu lado y no la vas a encontrar. Vas a llamar a tu líder y no te va a responder. ¿Sabes por qué? No porque la gente no quiera estar a tu lado. No porque tu líder no te ame o porque se ha olvidado de ti. Sino porque es Dios llevándote a ese punto para que tú reconozcas que solamente Él te puede sostener. Y es difícil. Es difícil. Mire la vida de José. Un joven soñador. Sus hermanos sintieron envidia. Lo tiraron, lo vendieron. Fue llevado a la casa de Potifar. Ustedes conocen lo que sucedió con la mujer de Potifar. Trató de seducirlo. Como el muchacho se mantuvo íntegro y fiel a Dios, fue acusado de violador. Fue encerrado en una cárcel. Comenzó a pasar un proceso difícil. Comenzó a vivir situaciones duras.
humanamente insoportables. José tenía razones de sobra para decir: Dios me ha abandonado. José tenía razones de sobra para decir: Dios se ha olvidado de mí. Tenía razones suficientes para decir: Jehová, el Dios que me habló, se ha olvidado de mí y me ha dado su espalda. Pero ¿sabe qué? La palabra dice que cuando José estaba en el pozo, Jehová estaba con él. Cuando él fue vendido, Jehová estaba con él. Cuando él estaba en la cárcel solo, Jehová estaba con él. Y a José solamente lo sostenía la palabra que Dios le había dado de que un día él iba a gobernar. Solamente existía eso. No tenía a sus hermanos al lado, no tenía a nadie al lado. La unción no estaba sobre él, no estaba el charabababá ni nada de eso. Solamente la palabra de Dios. Hay momentos que tú no vas a tener absolutamente nada, solamente la palabra que Dios te dio. Y eso va a ser lo único que te va a sostener para que Dios te levante. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Con estos 300 hombres, José emprende camino rumbo hacia el campamento de Madián. Dios le dice que vaya con su siervo, con su hombre de confianza, y se acerca cerca del campamento y escucha a dos hombres hablando. Uno había tenido un sueño y decía: yo soñaba que un pan de cebada caía por todo ese cerro y caía sobre nuestra tienda y la destruía. Y otro decía: esa es la mano de Gedeón, porque Dios les ha entregado a los madianitas en sus manos. Y esa fue la confirmación que Gedeón recibió de parte de Dios una vez más de que les iba a dar la victoria. Yo quiero que usted se ponga de pie. Quiero que los hermanos del grupo de alabanza vengan. Y nos ministren con una adoración. Hay muchas veces que nosotros sentimos que ya hemos dado todo nuestro esfuerzo, que ya lo hemos dado todo. Pero Dios siempre demanda algo más. Yo no sé cuántas personas han venido en esta noche sintiendo que ya no dan más, que ya lo han dado todo, que ya sus fuerzas se agotaron, que ya no hay manera, que ya todo lo que estaba a su alcance ya lo dieron. Pero sabe que el Señor te hace un llamado. Intenta una vez más. El Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La mujer de flujo de sangre dice que intentó una y otra vez y tenía 12 años. 12 años buscando una cura para su enfermedad, buscando la manera de salir de su crisis. Lo había intentado todo. Ya esa mujer no tenía fuerzas. Pero en el que parecía ser su último intento, recibió la sanidad. Dios le da el mensaje a muchas personas aquí en esta noche. No pienses que lo has dado todo. No sientas que lo has hecho todo. Da un paso más. Sigue siendo constante. Hay gente que está pensando en retirarse, en tirar la toalla, en abandonar el camino, porque sienten que se han esforzado lo suficiente y todavía no ven la victoria. El Señor te manda a que lo intentes una vez más, a que seas fiel hasta la muerte, a que perseveres hasta el fin. ¿Por qué? Porque solamente Dios estaba esperando que Gedeón, con esos 300 hombres, con ese grupito tan insignificante, solamente dieran el paso decisivo para entonces Él intervenir.
¿Usted me está entendiendo? Yo entiendo que hay mucha gente que ya está agotada. Mucha gente que ya siente que ya no puede más. El Señor demanda de ti un esfuerzo extra, un sacrificio más, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando tú has dado todo y más, cuando tus fuerzas se agotaron, cuando tú te entregaste, cuando tú diste, cuando tú te esforzaste y ya toda tu fuerza se ha agotado, entonces el poder de Dios comienza a manifestarse y comienza a levantarte, y las cosas que tú hasta este momento no habías logrado comienzan entonces a tener sentido. Las cosas comienzan a ordenarse, comienzan a resolverse. La enfermedad comienza a desaparecer, la crisis comienza a desaparecer, la bendición comienza a llegar. ¿Por qué? Porque diste el paso decisivo. Es que el poder de Dios comienza a operar en el preciso momento en que tú diste tu último esfuerzo. Ese último esfuerzo es cuando tú sientes que si das ese paso mueres. Es ese último paso el que el Señor está pidiendo, porque es allí donde el poder de Dios comienza entonces a manifestarse. Hermano, era imposible que estos 300 hombres pudieran conquistar. Donde estos 300 hombres se hubieran abalanzado contra este ejército, hubieran muerto. Humanamente era imposible. Ellos solamente tenían que dar el paso, y cuando lo hicieron, el poder de Dios comenzó a manifestarse. Los enemigos comenzaron, hermanos, a matarse entre ellos. La mano poderosa de Dios comenzó, hermanos, a trabajar a favor de su pueblo. Sus enemigos fueron confundidos, sus adversarios fueron humillados, porque hubo un grupo que estuvo dispuesto a dar ese esfuerzo extra. Yo te voy a pedir que tú levantes tus manos y tú le digas: Señor, yo estoy en este lugar, he venido hasta aquí, Señor, sin fuerzas, cansado. Bendito Dios, tú conoces, Padre, qué tanto ha dado cada uno. Tú conoces, bendito Dios, el camino que ha recorrido esta gente. Tú reconoces su debilidad. Tú sabes que hay muchos que han dicho: ya no puedo. Muchos que han dicho: hoy es el último día. Muchos que han dicho: si Dios no me habla hoy, yo me voy, yo me aparto, yo dejo esto. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Recibe fortaleza del Señor ahora. Vas a sentir el Espíritu Santo levantando tus brazos, renovando tus fuerzas como las águilas. Decláralo con poder y dile: Señor, yo me levanto en esta hora. Señor, perdóname por pensar que ya no podía, por llegar a pensar en que esto se había acabado. Y declara en esta hora que tú recibes nuevas fuerzas, como el búfalo, serás rejuvenecido como las águilas. Decláralo: levántame, Señor, levántame, levántame. Decláralo con poder. Hay una promesa para sus hijos. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Señor no te ha dejado. Él no te ha desamparado. Ha estado pendiente de ti en cada momento. Ha estado pendiente de ti en cada paso que has dado. Ha sufrido contigo. Ha llorado contigo. Y te está diciendo: hijo, la respuesta está cerca. La bendición está cerca. No desmayes. Crea su promesa.
Cree en su palabra. Decláralo. Decláralo. Cuando estos 300 hombres decidieron avanzar hacia Madián, no llevaban lanzas, no llevaban espada, no llevaban armas, no llevaban flechas. En una de sus manos llevaban una antorcha encendida. Iban a pelear sin armas, hermano. Sin armas. En una de sus manos llevaban una antorcha encendida. Ellos levantaban una antorcha, hermano, que simbolizaba el fuego del Señor. El fuego del Señor, hermano. Cuando Dios te va a dar la victoria, cuando Dios te va a dar el territorio que tú vas a conquistar, hermano, no es con fuerza ni poder, es con su Espíritu Santo. Cuando tú sientes que tu fuerza se agota, hermano, para poder obtener la victoria, la llama tiene que estar encendida. La llama representa la presencia del Espíritu Santo, el fuego de Dios sobre tu vida. Cuando tú sientas desmayar, cuando tú sientas que te agotas, hermano, nunca descuides la presencia del Señor. Nunca descuides la intimidad con Él. Sigue buscándole, sigue clamándole. No dejes de congregarte, no dejes de asistir a tu célula. Ve a la fuente, acércate a la fuente, mantén la llama encendida, porque en este lugar fluye el aceite, el fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios. No descuides la presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Decláralo. Tú me levantarás hoy y voy a conquistar. En una mano llevaban la antorcha encendida y en otra mano llevaban una trompeta. En el momento en que Gedeón dio la orden de atacar, de avanzar, de no rendirse, sino de continuar, ellos agarraron esas trompetas y sonaron esas trompetas, representando un sonido de guerra, un sonido de alabanza, para tú poder vencer en medio de tu crisis, en medio de tu adversidad. Cuando tienes al gigante enfrente, nunca descuides la alabanza y la adoración. Cuando tengas al gigante enfrente y tu gigante se vea y parezca invencible, no te quejes, no le des gloria al gigante, no digas cuán grande es él. En el momento de tu crisis, cuando estés frente a tu gigante, dale alabanza, honra, gloria y adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el momento de la dificultad, adórale, Señor. Adora al Señor. Nunca descuide la adoración. Adórale en todo momento. Alábalo.
Adóralo. Adóralo. Adora, 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 adora. Alaba a tu Rey. Tu Dios habita en medio de la alabanza. En medio de la alabanza de su pueblo, el Señor se manifiesta. No es con fuerza ni poder humano. No es con espada ni con ejército. Estos 300 vencieron con una antorcha encendida en una mano y con una trompeta en la otra. En medio de tu lucha y en medio de tu batalla, nunca descuides la presencia. Nunca descuides el fuego. No permitas que el fuego, que la llama del don de Dios se apague en ti. Y por otro lado, nunca dejes de dar adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca, nunca, en medio del dolor, en medio de la adversidad, nunca se te ocurra dejar de dar adoración y alabanza al Rey de Reyes. Aleluya. Dale un aplauso y sigue adorando. Sigue adorándole. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por la esperanza que tenemos en ti. Amén. Asimismo vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar por las ofrendas. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos las gracias, Dios, por esta hermosa noche que nos has regalado, Señor. Has traído palabra a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por este momento tan glorioso que nos has dado, Señor. Y en este momento, Dios, ponemos en tus manos, Señor, el momento de ofrenda, Señor, de darte, Dios, lo que es tuyo, Señor. Momento de ofrenda y el momento de dar los diezmos, Señor. Así que bendice a toda persona, Dios, que viene con un corazón alegre a darte, Señor, lo que es tuyo. En el nombre de Jesús, amén.